¿Qué tal? Estamos nuevamente con Juan de la Puente, un momento especialmente crítico para nosotros. Este programa se está transmitiendo el día 30 de julio y salimos de una escena o que ha combinado al mismo tiempo la toma de mando del presidente Castillo y la instalación de un gabinete que ha producido muchos intercambios en estos días, muchas incertidumbres. Juan, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, un gusto. Encantado de tenerte aquí. Juan, tus impresiones, ¿dónde comienzas a organizar tu mirada sobre lo que ha pasado a partir de la juramentación de este gabinete? Bueno, tengo la impresión que es un gabinete que no guarda relación con el mensaje del día 28. Daría la impresión como que es otro el presidente que dio el mensaje el 28 y uno totalmente distinto el que juramentó a los ministros del día de ayer. Es decir, un disloque muy serio entre la oferta política de corto y mediano plazo y la realidad. Y esto solo puedo explicarme por el hecho de que no, el presidente Castillo, tengo la impresión que no está valorando la trascendencia de su propio mensaje del 28, sino el sentido neurálgico fundamental de un cargo que emerge de una segunda vuelta compleja que demandaba cambio y consenso, pero que al parecer uno de estos valores, que el tema del consenso, ha sido abandonado. Ha escrito una tensión estratégica, o sea, una tensión entre un discurso efectivamente pronunciado y una decisión práctica puesta en escena. Las tensiones de ese tipo tienden a resolverse de manera más o menos abrupta. Uno de los dos lados tiene que ser suprimido. Complicado, creo, pensando en términos de planeamiento, poder crear un punto intermedio cuando un mismo sujeto político se ha distanciado de sí mismo. ¿Cómo ves la proyección en el futuro? ¿Cómo se resuelve esa tensión entre el discurso y la acción práctica? Yo creo que el presidente debe regresar al mensaje suyo del 28 y a los resultados de la segunda vuelta, porque el gabinete que tenemos ahora no es un gabinete para gobernar y consensuar, es un gabinete para confrontar. Y no es un asunto siquiera del Congreso. Me parece que es una especie de disparo al pie muy rápido, en 24 horas de gobierno, y claro, implica una pérdida de perspectiva del significado de la presidencia por parte del señor Castillo. Muchos han hablado y le echan la responsabilidad al señor Cerrón, al señor Bellido. Bueno, tendrán responsabilidad, pero creo que la principal demanda es frente al presidente, cuyo cargo en el artículo 112 110 de la Constitución, 111, 112, grafica a un funcionario de muy primer nivel del país, que es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, y por lo tanto está mandatado como tal para integrar al país. Y eso no está sucediendo ahora. Ahora, Juan, este gabinete va a tener que pasar por un primer filtro parlamentario, que es su propia investidura, la posibilidad de obtener o no la confianza. Hay un plazo, hay un protocolo y hay una correlación establecida en el Congreso, además de lo que el gabinete mismo representa en esto que tú lees como una señal de confrontación. ¿Cómo ves las posibilidades o las alternativas de manejar el primer punto de encuentro entre ese gabinete y el Parlamento? Bueno, yo registro también que en general, en los últimos años, los primeros gabinetes de los gobiernos se han desgastado, no por acción del gobierno, perdón, no por acción del Congreso, sino por disparos al pie y en procesos que tenían muy poco que ver con el Congreso, sea por una mala gestión política de corto plazo, por conflictos sociales, por lo que fuese. Nunca había pasado eso, no obstante, en las primeras 24 horas. Constitucionalmente, el Congreso está habilitado para tomar dos decisiones que yo creo que son constitucionales y una no tanto. Es uno, entregar el voto de confianza; dos, negarlo. Y los congresistas han establecido en los últimos años un modelo intermedio que es el voto ámbar, que es una interpretación para mí muy capciosa porque yo considero que el voto ámbar es también la negación de la confianza, aunque sea ámbar. Pero el Congreso considera que el voto ámbar es casi como dejar el gabinete en el aire a la espera de puntualizaciones. No obstante, el gabinete ya está designado, faltan dos ministros, y entonces no habría posibilidad que, si es que hubiera un voto ámbar, se recompusiera el gabinete, porque tendría entonces que entrar, ¿no?, otro gabinete, digamos, a pedir el voto de confianza y hacer un nuevo proceso.
En ese contexto, mi impresión es que, digamos, una decisión del Congreso podría ser: entreguemos la confianza porque sabemos de que este gabinete no va a funcionar, no va a gestionar con eficacia, ¿no? Es una opción posible, o sea, sabiendo de que es un gabinete mal constituido, se renuncie a la médula, a la esencia del control político, porque la idea del control político es producir un estado de cosas para que el gobierno se rectifique, no para convalidarlo, ¿no? Entonces se renuncia al fondo del control político para que se incendie o termine de incendiarse el gabinete. La otra opción es que se recupere el concepto de control político y se le diga al Ejecutivo que debería presentar un segundo gabinete. Y ahí es donde se entra la contabilidad vinculada al mandato constitucional respecto a que el presidente no puede disolver el Congreso por el segundo gabinete derribado, sea por censura, sea por negación de la confianza. El reglamento del Congreso y la Constitución no especifica medida alguna en relación al gabinete del gobierno elegido, a los primeros gabinetes. El único mandato es que en el último año del gobierno no puede ser disuelto el Congreso. Muy bien, pero la otra opción es que se le dé al gobierno la oportunidad de rectificar, ¿no? Y que el segundo gabinete pudiese ser aprobado, pero en el contexto ya de una enorme confrontación, que ya no sería fruto de la idea de ir contra el mensaje político del presidente, con la naturaleza del gobierno, planteado en la segunda vuelta, sino realmente a realizar control frente a actos, a decisiones, a políticas que son totalmente inconducentes. Es decir, habría que recordar que el pacto republicano también implica la idea de un gobierno responsable y previsible, ¿no? Mi impresión es que la designación de este gabinete rompe con ese principio, porque no estamos cuestionando las ideas políticas del gabinete en relación a la segunda vuelta. Estamos diciendo que en realidad no corresponde a lo ofertado en la campaña electoral, por ejemplo, un premier que tenga las frases que tiene el señor Bellido en relación a Sendero Luminoso, la posibilidad de indultar a Antauro Humala, ¿no? Claro, y en realidad, como tú planteabas, la contradicción está más bien entre la oferta política del discurso presidencial y el hecho práctico de haber conformado este gabinete de esta forma. Ahora, ¿cómo interpretas tú la incompletitud de este gabinete? ¿No? Porque son dos carteras, además, fundamentales. Justicia es la cartera que tendría que haber articulado el discurso sobre una reforma constitucional en camino moderado que presentó un día antes el presidente en el Congreso, ¿no? No una asamblea constitucional abrupta, sino una organizada a partir de un debate de reforma de la propia Constitución. Pero no hay ministro de Justicia que vivirice esa ruta. Y economía y finanzas es clave en el mes de agosto, que es el mes en que tendría que empezar a discutirse la ley del presupuesto de la República para el año que sigue. Eh, ¿Cómo lees esos dos vacíos? ¿No? Como una huida hacia adelante del gobierno, es decir, la idea de avancemos con lo que tenemos ahora y luego vamos a ir completando el gabinete. Pero en circunstancias tan delicadas como esta, estas subidas adelante son costosas. De hecho, hay un costo hoy día, el dólar ha roto la barrera de los 4 soles, pero además me parece que el factor de confianza en los mercados, en la empresa privada, en la sociedad civil y en los medios, que el discurso del 28 de julio despertó se diluye, como que va a tener que ser necesario un nuevo discurso para que haya una relación entre la teoría, entre la oferta y la práctica, pero al romperse ese vínculo, no solo se rompe el vínculo en materia política, se rompe el vínculo en materia económica, y entonces sí, yo estoy preveyendo que va a haber un aislamiento del gobierno, pero ese aislamiento no va a ser solo frente a la élite política, porque uno eso podría explicar: estamos frente a una élite tradicional, o un aislamiento frente al Congreso. Mi impresión es que estamos entrando a un aislamiento del gobierno respecto de la sociedad. Y eso es una especie de solipsismo político, un espacio que tendría que ser dialogante, ¿no? Nota el pie de página, eso podría poner hasta en riesgo cosas tan básicas como el calendario de vacunación, aunque Ceballos es uno de los miembros del equipo de este último tramo que se ha quedado. Ahora, cuestiones que pueden ocurrir,
¿Qué ocurre, Juan, si este gabinete llega a la presentación ante el Congreso incompleto? Sería la primera vez en nuestra historia reciente que tenemos un gabinete, creo que en la historia de la República, un gabinete no completo, parado frente al Congreso para pedir su confianza. ¿Eso es posible? Bueno, desde ayer hasta el día 29 de agosto hay el plazo de 30 días para que el gabinete vaya a exponer la política general del gobierno. Entonces yo dificulto que en 30 días el gobierno no pueda tener un ministro de Economía y un ministro de Justicia. Podría ser, no obstante, que el gabinete intente ir en los próximos días sin tener los dos ministros, y eso sí sería inconducente. El Congreso podría igual decir, discutamos cuando tenga ustedes el gabinete completo. No hay una no hay una disposición de cuánto debe durar el debate de la presentación del gobierno, ¿no? Bueno, estamos frente entonces a también un camino inédito, ¿no? Y yo creo que incluso considerando la manera como se ha constituido este gabinete, van a ser llenados estos dos puestos en las próximas horas. Lo que advierto es que tengo la impresión que ya el parche ya implica un daño en los sectores donde activan las carteras que ahora no tienen titular. Claro, claro. Ahora, en todo caso, si este gobierno pretendiera ir al Congreso incompleto, el Congreso podría simplemente rechazar el pedido y notificar lo que se presente cuando esté el gabinete completo, ¿no? No hay precedentes constitucionales que le permitan al gabinete, perdón, imponerse al Congreso estando incompleto No, definitivamente no, sería una práctica inusual. Claro, digamos, si es que el Congreso se resiste a recibir al gabinete estando completo, tiene un efecto político, pero estando incompleto, digamos, bajo el principio de integración, bajo el principio constitucional de la razonabilidad de los actos públicos, digamos, en este caso el Congreso tendría razón. Y Juan, tú has estado trabajando mucho el sentido del momento constitucional o del agotamiento del modelo constitucional en el formato en el que se ha desarrollado estos últimos 20 años. ¿Cómo deja este mensaje político expresado en la conformación de este gabinete y el vacío registrado en el Ministerio de Justicia al gobierno en punto a implementar esta ruta de reforma constitucional que se anunció en el mensaje? Yo creo que del menú de opciones que el presidente tenía a la mano el 28 de julio, escogió las más constitucionales y las más moderadas, porque en el extremo el presidente tenía la posibilidad, muchos decían, de hacer una declaratoria unilateral y él convocar al referéndum. Y el presidente en su discurso correctamente reconoció que no tenía mandato para eso. También reconoció que la actual constitución no permite la convocatoria a un referéndum. También desoyó las sugerencias que provenían de varios lados en el sentido que el presidente llame desde su alta posición política a recoger firmas para presentarlas ante el sistema electoral para la convocatoria a un referéndum, ¿no? La idea de las 2,5 millones de firmas. Y planteó dos cosas muy interesantes. La primera, un camino constitucional vía la reforma del artículo 206 de la Constitución para que, convocándose a referéndum, si hubiese mayoría absoluta, sea la opinión pública la que, o sea, el ciudadano el que decida que esa reforma se lleve a cabo para luego convocar el referéndum, ¿no? O sea, dos referéndums, un referéndum habilitador y un referéndum decisional, o la otra para que se haga la reforma constitucional con los 2/3, de manera que evites el referéndum. Ya, eso es una medida que me parece inteligente y moderada, plantear que se abra una discusión en el Parlamento y fuera del Parlamento. Pero en segundo lugar, esta invitación yo creo que implicaba también un pacto a la chilena. Es decir, en el fondo lo que el presidente estaba diciendo, sentémonos Congreso y Ejecutivo a mirar cómo se puede, sin el mayor daño posible, ¿no? Y en los cauces constitucionales, producir una reforma que nos acerque a una constituyente. Incluso me dio la impresión, porque el presidente señaló que también se podía modificar parcial o totalmente la Constitución
sin esta reforma y sin una constituyente, o sea, en mérito al artículo 32 de la Constitución, lo con el cual estaba entre líneas diciendo, pero si el Congreso quiere aprobar un paquete de profundas reformas constitucionales, él no se opondría. De modo que en realidad estamos hablando de tres cosas, ¿no? Reforma del artículo 206, pacto político con el Congreso en los cauces constitucionales y posibilidad de que el Congreso, usando el artículo 32 de la Constitución, produzca reformas profundas a la Constitución. Me imagino un paquete de 20, 30 reformas, etcétera. Es cierto que todo esto depende de las mayorías y de las minorías. Creo que para lo primero, no creo que todavía haya en el Congreso una mayoría, sea de 66 votos para producir una reforma que pase por un referéndum o 87 votos para evitar el referéndum. Pero aún así me parece que las medidas, las propuestas del presidente eran muy sensatas, ¿no? Y eso dio mucha tranquilidad. No obstante, la composición actual del gabinete empodera a quienes quieren o una declaratoria unilateral que el presidente ha dicho que no está habilitado para eso, o algunas otras medidas que no pasen por el consenso. Y en ese sentido, creo que la presencia de un ministro de Justicia que simpatice con el punto de vista del presidente expresado el 28 de julio es muy importante. ¿Tú crees entonces que el llenado del Congreso todavía puede dar alguna oportunidad para estabilizar la escena? Y te diría, o podría darla eventualmente una negación de la confianza que conduzca a una recomposición del gabinete, más bien, esta vez sí, en la línea del discurso presidencial del 28? ¿Tú ves un espacio intermedio ahí que permita al presidente, no al Ejecutivo, al presidente reubicar su cuadro de ministros? Yo creo que planea sobre el Congreso de la República la espada de Damocles de la disolución y planea sobre la cabeza del presidente la espada de Damocles de la vacancia. Entre esos dos mecanismos, yo creo que la posibilidad de que el Congreso use el mecanismo que tiene a la mano, que es la negación de la confianza, para que el presidente retorne al mensaje el 28 de julio, me parece que es muy sensato. Funciona. La otra, es decir, habilitar al gabinete para esperar que se incendie la padera, por lo menos de mi punto de vista, no sería en esta etapa muy responsable, aunque podría entender que el Congreso en este caso estaría cumpliendo con sus funciones, pero claro, no en el contenido del control político, porque la idea del control político es una supervisión, fiscalización que ayude, no que perjudique. Y hoy día me parece que las cosas han evolucionado de modo que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de ejercerse como un poder equilibrador, responsable, sensato, porque el otro poder está demostrando que no está actuando con propiedad. Claro. Ahora, un esquema de ese tipo, claro, tiene como enorme riesgo el jugar con el 50% del camino hacia la disolución del Congreso, supone una mesa política de negociación que equilibre esto, ¿no? Porque de lo contrario, negarle la confianza a este gabinete, si este entorno que parece estar predominando al día de hoy alrededor del presidente Castillo se sostiene, pues va a conducir a un segundo gabinete igual o peor que este. Y entonces... Sí, ahora, yo he encontrado en los voceros del fujimorismo y en Renovación Popular muchísima madurez en las últimas horas. Es decir, no, por ejemplo, el almirante Montoya, he visto tweets de voceros. Mi impresión es que la bancada de la oposición más numerosa, que es el fujimorismo, tiene 24 miembros, debe estar evaluando cómo ir frente a un mensaje que fue dejado en el aire, ¿no? Porque uno rememora los fantasmas del pasado, ¿no? Que pasen a una oposición radical y violenta, ¿no? Y entonces eso yo creo que más bien legitimaría las decisiones que está tomando Castillo. Entonces sí, yo espero que, no he escuchado todavía, no he leído declaraciones o puntos de vista de la bancada de la presidenta del Congreso, Acción Popular, y la bancada de APP. Entonces a mí me parece que hay tres bancadas claves ahí, ¿no? APP, AP y Fuerza Popular. Y vamos a ver cómo evoluciona la bancada oficialista, porque también he leído ahí algunos tweets que señalan que
muchas de estas decisiones que se han tomado no han sido, son inconsultas o no reflejan el sentido de la oferta política. Lo que quiero decir es que va a haber muchísima deliberación en las próximas horas, ¿no? Y Y ves es una, una deliberación que no debería ser solo parlamentaria, sino una deliberación nacional, porque la gobernabilidad también nos compete a nosotros, a los ciudadanos. ves una mesa entonces que se puede conformar y que puede no necesariamente transitar hacia discursos de confrontación absoluta o ciegos. Hay un tercer agente institucional que entra, Juan, en esta disputa, y es el Tribunal Constitucional, y un proceso asociado con él, que es el de la reelección o recambio de sus miembros. ¿Qué papel encuentra? Puede ocupar en este momento reconformar el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que el gobierno, el Congreso debería salir rápidamente de las decisiones de corto plazo, que son mensaje, perdón, investidura o confianza del gabinete, eh, conformación de comisiones, agenda parlamentaria, que son las tres cosas muy puntuales, para pasar al asunto. Y, bueno, y creo que supongo que es conformación también del directorio del BCR y de la superintendencia de banca, que yo creo son asuntos ahora mucho más urgentes que la elección del TC o del defensor del pueblo. El defensor del pueblo cumple su periodo, me parece que todavía en el mes de septiembre o octubre. El TC tiene vencido, pero a mí me parece que hay algunas decisiones muy de corto plazo y son este, confianza del gabinete, incluso la discusión presupuestaria me parece muy importante, que el presidente hasta el 30 de agosto debería entregar el proyecto de presupuesto al Ejecutivo, digo, al Congreso. Entonces, yo preferiría que se agote las cosas de cortísimo plazo y para pasar al asunto del Tribunal Constitucional. Entre tanto, además, tenemos un Tribunal Constitucional que está instalado, de modo que justicia constitucional, un espacio para deliberar alrededor de estos complejos procesos de equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo, lo habrá, digamos, no está cerrado. Voy contigo, de hecho, creo que las invitaciones a la permanencia de Velarde y de la superintendenta, que venían hechas en cabeza de Pedro Francle, entran ahora también en un compás de incertidumbre, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Y por eso yo creo que la deliberación en las próximas horas es importante y el papel moderador que puede cumplir el Congreso. Es curioso porque hay gente que le está pidiendo al Congreso que cumpla un papel opositor. Yo le pido un papel moderador que implica lo opositor, pero creo que implica también una mirada más de conjunto del sistema político, ¿no? O sea, el Congreso ha sido elegido para legislar, para hacer control político, para representar, y en el sentido de la representación yo creo que se incluye la idea de la moderación del sistema. De la reconstrucción de un equilibrio mínimo, Así es. y que nos estamos apartando. Bueno, está con nosotros Juan de la Puente, tratando de encontrar caminos para poder recuperar el equilibrio. Juan, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.